Bueno, podría empezar yo entonces. Veo que nadie se anima de momento. Bueno, yo tendría una pregunta para cada persona. Empezando por Anne. Anne, nos has descrito muy bien un poco una línea de trabajo dentro de la estrategia antirrumor que tiene que ver con la formación de los agentes, que responde a una lógica multiplicadora, es decir, poner intermediarios entre lo que es el mundo de la inmigración, la realidad de la inmigración y, bueno, personas ciudadanas, y en el medio poner a personas que podrían un poco desmentir, sensibilizar, etcétera. A mí, bueno, retomando un poco un elemento que José Antonio Oleaga también subrayó en su ponencia, que es la dimensión emocional de los estereotipos y los prejuicios, etcétera. Me gustaría saber qué peso puede tener en este tipo de estrategia el componente que tiene que ver con la generación de espacios de conocimiento directo, es decir, sin intermediario entre personas, ciudadanía, bueno, personas autóctonas y personas de orígenes diversos, y me refiero un poquito a espacios desde una visibilización, una visibilidad normalizada, y no tanto porque a veces podemos o queremos hacer bien, pero acabamos reforzando ciertos estereotipos, generando espacios de visibilización a las personas inmigrantes como personas víctimas, personas vulnerables, y de alguna manera les quitamos un poquito, reducimos su capacidad de agencia como personas protagonistas. Entonces me gustaría saber un poco qué se está haciendo en esta materia. En relación a la estrategia antirrumores, sí que en la fase de mapeo de identificación intentamos que sea representativa y diversa. Esto quiere decir que la presencia de población migrada es representativa en función de ese porcentaje que exista en el distrito o en el municipio. Es decir, no hacemos diferencia entre personas autóctonas o migradas, sino que sea representativo. Entonces, lo que es las formaciones como un espacio de encuentro sí que se da. En el caso, o sea, sí que en los municipios en los que estamos existe. Sí que es cierto que no un porcentaje alto, porque tampoco es un porcentaje alto en cuestión de presencia en el municipio. Sí. Entonces, yo sí que aprovecho esos espacios para que sean de encuentro y para que sean de conocimiento, y de hecho hay muchas asociaciones y personas a título individual que son agentes antirrumores totalmente activos, tanto autóctonos y personas migradas, por supuesto. O sea, en este caso no diferenciamos, no creemos en el sentido que la estrategia sea en una única dirección dirigida a personas autóctonas. Vale, gracias. Nada. Muy bien. Bueno, sí. Yo quería... vale, luego entonces. Primero hacer una reflexión, porque hace unos días vi un video que tal vez alguno también encontró por las redes, y lo que plantea el video es la diferencia entre ser antirracista o no ser racista. Una cosa es no ser racista y otra cosa es ser una persona antirracista, que posiblemente tenga un poco que ver con esto del antirrumor. En teoría, digamos que todos somos agentes antirrumor, o podríamos ser agentes antirrumor en potencia. Y bueno, la mesa me parece muy interesante. Me gustaría saber si en la policía hay algún tipo de sensibilización desde los agentes antirrumores, si hay agentes antirrumores en las instituciones públicas, empezando por la policía, por ejemplo, y nada más. Bueno, en la policía actualmente no hay. Estamos con Vilchen trabajando y la intención es que haya. La intención es que tanto el trabajo y el conocimiento que tenemos nosotros sobre la materia delincuencial pueda servir para dar más peso a los datos sobre antirrumores y poder construir un discurso antirrumor también más potente en las redes. Y interiormente es una propuesta que nos ha hecho Vilchen y supongo que podremos ir caminando en ella para hacerla efectiva.
En el caso de, a nivel municipal sí que existe una formación dirigida a personal de las administraciones públicas y en ese sentido sí que hay presencia de la Policía Municipal. Sí. Hola. Me llamo Fede, soy un vecino de Baracaldo y quisiera hacer algunas observaciones sobre cuestiones que aquí se han planteado. Lo que ha dicho Miquel está muy bien, las observaciones que se ha hecho en torno al 510, 540, etcétera. Él sabe, yo sé también, que la inclusión del delito de odio hace muchos años en una reforma del Código Penal se planteó con la suficiente virulencia donde correspondió a estos efectos. Se puso en ello mucha energía, mucha voluntad y mucha ilusión. La realidad es que a través de los años se ha podido comprobar que una cosa es lo que se pretendía y otra es lo que tenemos entre las manos. Justamente con eso hay experiencias aterradoras, lo puedo calificar así, muy cercanas, por cierto, de larga duración y efectos, digamos, algunos perversos y otros positivos. Habría que reconocerlo, me refiero a un Herrialde cercano a Vizcaya. Continúo colaborando en esa actividad, pero en cualquier caso lo que vengo a decir es que todo esto que se está haciendo está muy bien. Está muy bien, hay que calificarlo con un Vicaen, está clarísimo. Pero hay que bajar al terreno de juego. Y el terreno de juego es mucho más complicado. Mucho más complicado. ¿Alguien se acuerda? Y sucedió aquí en Bilbao. Se nos murió el señor Alusina debajo de un cartón, muerto de frío. Nadie levantó la voz. Ni el ayuntamiento, digamos, corresponsable. ¿Dónde incluimos ese apartado? ¿Dónde? ¿Es materia de racismo, xenofobia, exclusión social? ¿Dónde? Es un ejemplo terrible, pero está ahí. Seguramente alguno de los presentes se acordará. Yo sí me acuerdo. Tengo buena memoria para ese tipo de situaciones. Voy a intentar ser breve. En cualquier caso, lo que quería decir también es que respecto del señor de la Archancha, le recuerdo que no hace demasiado tiempo un cierto protocolo de ustedes en la zona Baracaldo de margen izquierda se proponía en el texto que se vigilara expresamente los fines de semana a señores jóvenes marroquíes y gitanos expresamente. ¿Se modificó? ¿No se modificó? ¿Se continuó por esa línea? ¿No se continuó? Lo desconozco, francamente. Respecto de otras cuestiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que está pasando ahora actualmente. ¿En qué apartado de la discriminación, racismo y xenofobia incluimos lo que está sucediendo en Zorroza? Y lo que está sucediendo en Ortuella, donde, por cierto, por si no lo conoce el personal, una familia vasca, de cierta etnia, lleva viviendo 9 meses en el coche. En un coche. Hemos estado a las 9 de la mañana con el señor alcalde. Parece que no es competencia de nadie. Y ya se le ha advertido, señor alcalde, que no se muera de frío algún miembro de esa familia. ¿Eso dónde lo encardinamos? ¿Por qué puertecita entra ese tipo de situaciones? Y acabo diciendo lo siguiente. ¿Dónde se ha encardinado el tema de una exclusión, digamos, terrible que hubo en Gasteiz y que se resolvió, por cierto, de una manera un tanto extraña, que es la niña que se le negó la educación y la sacaron de su propio colegio para hacer los deberes en el claustro de profesores porque llevaba un pañuelo en la cabeza?
¿Qué parte de la sociedad vasca se opuso a eso? ¿Quién sacó la cara en ese sentido y si eso se ha vuelto a repetir? Entonces, ese tipo de situaciones constan o no en el relato, como dicen ahora de cuestiones de racismo y xenofobia, etcétera, ¿no? Entonces, modestamente, en la parte que a mí me toca, que es pequeñísima, es 1 partido por 3 millones, mi legitimidad no es más que esa a la hora de decir esto, la considero suficiente para poder exponer aquí libre y tranquilamente este tipo de cuestiones. A ver, yo claro, lo que pasa es que las cuestiones que estás planteando, Fede, están dirigidas en su mayoría a las instituciones, pero a mí en lo que me pudiera, bueno, no en lo que me pudiera corresponder, pero en lo que creo que puedo aportar es en la primera parte, a la que sin aludir tú expresamente estás refiriéndote a Javier Maroto y a la denuncia que se interpuso por parte de su racismo Araba. Y ayer María José Magaldi, una magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, intervenía entre otras razones porque fue la autora de un voto particular en una sentencia de un caso similar a lo ocurrido en Araba, y era el de Javier García Albiol cuando fue absuelto por la Audiencia Provincial. Y son ambos ejemplos de lo que he comentado o quería expresar, que el artículo del Código Penal, y tú también compartes conmigo esta observación, no es válido para frenar determinados discursos de la clase política. No es efectivo, pero eso no significa que el discurso esté ahí y que haga daño. Claro que hace daño. Hace daño porque fractura la convivencia. Y a las reflexiones o cuestionamientos que has hecho, esta es la parte en la que a mí me gustaría aportar. En relación al tema de Sestao que ha aludido, efectivamente una norma interna marcaba algunos perfiles racistas a la hora de intervenir en relación a una serie de hechos que se estaban dando en Baracaldo, de carácter delictivo. Una vez conocida se recogió y por supuesto se cambió. Pero bueno, es un problema y un riesgo que estamos continuamente o que tenemos continuamente las policías en la labor de investigación en la calle a nivel de campo, en la intervención con perfiles racistas. Somos un reflejo de la sociedad y lo mismo que encontramos en las personas a nivel de estereotipos no lo encontramos dentro. Trabajamos precisamente para intentar evitar eso. Buenos días. Yo simplemente quería hacer una pequeña aportación y es en relación al hecho de considerar dentro de este término de migrantes, ¿no? Inmigración y eso, la situación especial que se vive en cuanto a los desplazados, ¿no? El informe de tendencias globales del año pasado de ACNUR hablaba de 65,5 millones de personas desplazadas en todo el mundo. Entonces, quizás es momento de empezar a llamar las cosas por su nombre y considerar que un porcentaje elevado de personas que son consideradas inmigrantes son en realidad personas desplazadas de sus lugares de orígenes por precisamente la violación recurrente de derechos humanos que se vive en sus países y que prosigue en los países de tránsito y en los países de destino que son elegidos. Creo que es un elemento que se debe incorporar no de manera residual, sino de manera central dentro del abordaje que se haga del fenómeno de los populismos, porque hay que reconocer que estas personas se han desplazado por alguna razón y que hay un grado de voluntariedad, sí, pero también hay un grado de forzamiento, por llamarlo de alguna forma, a desplazarse.
sobre todo ante el escenario que se nos viene. O sea, estamos ante un cambio de era, dicen algunos. Tenemos el cambio climático, que es un hecho, y los desplazamientos que vendrán asociados a ese cambio climático también hay que tenerlos en cuenta. Como sociedades no podemos seguir pensando que la inmigración se va a dar por las mismas razones que se dio en años pasados. No, habrá más, y estas conductas probablemente irán a más. Habría que prepararse para eso e ir incorporando estos elementos dentro del currículum de las escuelas. Que la gente esté preparada, porque es que tendrá que convivir con esto. Y no es un tema que dependa de mí de manera particular, perdón, sino que es un tema que depende del modelo de desarrollo que tenemos. Es un modelo que no crea efecto llamada, crea efecto huida. O sea, la gente huye, es la realidad. La gente huye. Solamente, gracias. Perdón, si me permitís dos minutos, si quisiera hacer, porque me acaba de recordar un tema en esta última intervención, las personas refugiadas. A ver, las personas refugiadas, y quiero ser telegráfico, tienen diferentes fases cuando llegan aquí. Se ha criticado mucho, y con razón, ojo, al gobierno español por su nefasta política y de incumplimiento de esas llegadas que tenía que haber realizado de personas refugiadas. Pero las personas refugiadas, que tienen diferentes fases, tienen una primera fase donde CEAR, que es la organización pues conveniada con el gobierno y encargada de llevar a cabo esa acogida de estas personas, pues les ayuda disponiendo, bueno, pues determinados recursos, etcétera. Y luego hay una segunda fase donde ya estas personas tienen que ir siendo autónomas y buscarse la vida, dicho de manera muy gráfica, ¿no? Y ir, por ejemplo, buscando un piso de alquiler. Pues bien, el gran problema que tienen hoy en día las personas refugiadas que han llegado a Euskadi es la búsqueda de un piso de alquiler. Así que ongi etorri errefuxiatuak, pero no en mi casa. Solamente lo quiero apuntar como reflexión. Bueno, yo quería agradecerle al compañero porque estaba apuntando lo del efecto llamadas, y que no es efecto llamadas sino efecto huida, porque me ha parecido genial, gráfico, es que ricasco. Y luego le quería preguntar a Ane, dices que hay una formación para las instituciones. ¿Esta formación tiene carácter obligatorio o carácter voluntario? Te pregunto, en primer lugar, porque por mi experiencia a veces pasa, o nos pasa, por ejemplo, yo vivo en educación, la formación para la capacitación lingüística y tal, y a veces se apunta a la gente que menos necesita, y en estas cosas igual también puede pasar así. Y quería aprovechar que ya que tenemos al director de Política Familiar y Diversidad, pues apuntarle, después de haber escuchado las dos intervenciones anteriores de personas que hablaban de la administración pública vasca con un trato discriminatorio, pues que igual se pudiera modificar en el caso pues ya que nos enfrentamos a este nuevo reto que yo comparto con el compañero, que cada vez va a ir creciendo, pues que ese tipo de formación forme parte de alguna manera ya de las personas que trabajan cara al público, que trabajan ese. Vaya, en relación a lo que preguntaba, sí que es cierto que la formación es de carácter voluntario, igual que es la dirigida a la ciudadanía, pero por comentar solo, conociendo las personas que están accediendo a ese tipo de formación, sí que puedo decirte que el perfil sí que es bastante diverso. Es decir, hay personas que pertenecen a diferentes departamentos, como puede ser urbanismo, promoción económica, desde la Gaztebulegua, el departamento de deportes, y sí que hay bastante representante de policía municipal. En ese sentido, sí que es cierto que todavía hay cierto reto en lo que comentas, de que en muchos espacios estamos siempre los de siempre, pero sí que me deja un poquito más tranquila en relación a lo que yo conozco, que los perfiles son bastante diversos. Y aunque igual las personas que acuden son las que están concienciadas, sí que pueden hacer ese efecto multiplicador igual en sus entornos. Entonces, bueno, sí que yo también apostaría porque esa formación pudiese tener en cierto modo un carácter obligatorio, pero está en proceso todavía de decisión.
Sí, yo tengo una pregunta para Mikel. Me alegra que haya sacado el tema de los pisos y de la discriminación que se vive, porque es algo que me estaba viniendo a la cabeza a medida que hablabas nos estabas diciendo, bueno, os comparto cosas que todos como ciudadanos podéis hacer en el momento que os encontréis en una situación, y estaba yo pensando si desde este colectivo, esta red o incluso desde el propio SOS hay algún mecanismo donde se esté trabajando esto, ¿no? La discriminación que a día de hoy sufren las personas refugiadas en ese proceso de independizarse a la hora de buscar piso, que es algo que cada vez es más notorio y que sale prácticamente en todos los foros en los que terminamos hablando de esto. Aquí. Sí, en la red Era Berean estamos dándole un par de vueltas ya a acciones concretas en este ámbito. Como casos y en las relaciones de prestación de servicios en el ámbito privado, no he dado la estadística, pero son los casos que más sobresalen en cuanto a esa recogida de los casos que he comentado. Y acciones concretas, sí. La verdad es que en las últimas reuniones ha vuelto de manera recurrente a salir este asunto y tenemos que hablar ya de acciones concretas. Acciones que podrían ser, a ver, y aquí ya yo doy una opinión personal, no tanto la denuncia, insisto en esto, es decir, y teniendo en cuenta la complejidad que pueda tener el asunto respecto a que sobre esto hay hasta posicionamientos que vienen a decir el API, el agente de la propiedad inmobiliaria, pues por indicaciones de su dueño podrá exponer lo que quiera, y si hay una prohibición expresa de alquiler a esa persona, pues podría hacerlo. Yo entiendo que desde luego esto no es así, pero dejando ese tema y alejándonos de una posible denuncia que iría, a ver, y está regulado, y hay un artículo, es el 512, que dice denegación de prestaciones en el ámbito privado, etcétera. Pero no es esta la solución. La recogida de casos, el diálogo con agentes de la propiedad inmobiliaria, con el aval de la administración, diciéndoles, señores, tienen que modificar ustedes esto. Esto no puede ser así y les voy a explicar por qué no puede ser así, y vayan indicando a los agentes de la propiedad inmobiliaria que tienen que actuar de otra manera, podría ser una manera de encarrilar esto de un tema que efectivamente es grave, es preocupante, el acceso a la vivienda. Pero alejándonos de esas medidas más de, le pongo una denuncia por la vía penal, claro, fíjate, es la más dura, o sea, el Código Penal es la vía más represiva, más dura. La civil, por una cuestión de contrato, incumplimiento de un contrato, vale, estás un año y qué, no, yo de verdad soy un poco escéptico con esto del sistema aquí de las denuncias y las recopilar casos, hacer por ejemplo técnicas del testing, me decías, y que SOS Racismo tiene publicado en la web, no lo he comentado, un testing. Por el testing es el contraste, porque muchas veces esto tiene un problema de prueba muy importante. Yo puedo entrar a la inmobiliaria, me dicen no hay pisos y me quedo así, no hay pisos. Tiene que entrar otra persona para decir, ante mismas características, exactamente las mismas, gano lo mismo, estoy buscando el mismo piso, entonces sí, para ti tengo 5 pisos. Luego ahí está el elemento discriminatorio. Esto se consigue con esa técnica del testing, del contraste, por ejemplo. Bueno, pues realizando eso, recopilando y diálogo con las instituciones encargadas para cambiar. Yo creo que por ahí podría venir una solución. Yo quería añadir a ese respecto. Sí que en la estrategia antirrumores, por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz, sí que ha surgido esa necesidad en relación al derecho de acceso a la vivienda, y sí que estamos manteniendo cierto contacto con el Colegio de Administradores de Fincas. Entonces, estamos todavía en proceso de diseño, pero sí queremos, en principio, igual destinar una formación antirrumores a ese colectivo. Quizás podamos obtener alguna luz en ese sentido. Gracias. En este sentido de la inmobiliaria, del tema inmobiliario, el tema de acceso a la vivienda, aparte de con
con los gestores de propiedad inmobiliaria también se puede trabajar mucho con inmobiliarias propiamente dichas. Aparte de CEAR, que ha comentado el compañero Miquel, Cruz Roja, ACCEM y Movimiento por la Paz también están trabajando en estas fases de acogida de personas refugiadas aquí en Euskadi. Y yo trabajo precisamente en eso, y nosotros tenemos una buena experiencia. Desde ACCEM en Vitoria tenemos un par de inmobiliarias, ahora una un poco menos, pero una de ellas que nos apoya al 100%, y lo que hace es precisamente la persona de la inmobiliaria la que se gana a los propietarios, porque pueden darse dos casos. Uno de los casos puede ser que sea la misma inmobiliaria la que haga de filtro, pero lo que muchas veces pasa es que son los propietarios los que son un poco reacios. Entonces, se puede hacer un antirrumores o se puede hacer una campaña de sensibilización con la inmobiliaria, porque se gana mucho. O sea, al final, la que tiene un trato directo con el propietario, el propietario o la propietaria le confía a la inmobiliaria el alquilar su vivienda. Entonces, si tienes una persona bien concienciada en la inmobiliaria, tienes mucho. Y la propia inmobiliaria te dice, ya sé que con esta persona no va a poder ser, porque tiene un perfil reacio y no va a poder ser. Pero precisamente con ambiguos o con gente con la que se puede trabajar, la inmobiliaria ayuda mucho, mucho, mucho. Yo sé porque yo he hablado con propietarios y he hablado con inmobiliarias, y los testing que hace CEAR, nosotros desde ACCEM no hemos hecho, pero en parte sí que haces, ¿no? Sabes que a un usuario ha llamado a un piso, le han dicho no hay nada, llamas tú y a ti te dicen que sí. O sea, eso es una realidad. Buena parte del componente yo creo que es económico, porque te preguntan, ¿y cómo va a pagarlo? ¿Y tiene contrato? Pero hay parte que no es económica, hay parte que es el acento, que es, no, sí, para personas refugiadas, no me interesa. Y no hemos llegado a hablar de cómo van a pagar. Entonces, hay un componente xenófobo bastante importante, pero yo creo que nuestra experiencia es que una persona en la inmobiliaria bien concienciada te ayuda mucho, mucho, mucho. Bueno. 5 minutos tenemos para ser puntuales. ¿Nadie? Si hay 5 minutos, solamente 2. Y se deja 3 para el que quiera. Yo no me voy de aquí tranquilo, como vecino, como ciudadano, sin que quede sobre la mesa la cuestión de Bechuco y la cuestión de la familia Manzanares Cortés. ¿Por qué? Porque después de 6 meses de cerco casi militar del vecindario, sin discriminación de orden ni color político, ni sindical, ni social, parece ser que esa familia, la criminal por excelencia del País Vasco, sigue durante 7 meses acogida en el CAMAS de Vitoria. Por cierto, lo digo en público, al señor Pedro María Manzanares Cortés ha salvado la vida a dos internos del centro de CAMAS porque se querían tirar por la ventana. Le han felicitado por ello, pero sin embargo, la sociedad, los grupos políticos de A, B y C, y no los titulo por nombre propio, hacen ascos a este tema, se esconden, no dan la cara, y los marginan. Y se encuentran con un escasísimo apoyo. Y ese apoyo es vilipendiado, torpedeado, insultado en las redes, incluso con amenazas de muerte, las cuales han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía desde el 1 de marzo de este año, sin resultado ni diligencias previas que sean la prueba de que hay interés por parte de unos y de otros en que este tema se resuelva. Entonces, dejo esta pequeña historia acá porque si esa situación no es, en definitiva, una entre otras, claro está, de discriminación práctica
de vecindad vasca, al margen del tipo de pantalones que lleven. Y esas movilizaciones, que sí, es cierto, la Ertzaintza las vigilaba, pero todo lo que allí se gritó y se marginó y ¿cómo lo diría? Se abusó, no han sido objeto de que las denuncias puestas por los propios afectados hayan tenido el trámite legal oportuno. Y se hicieron. ¿Dónde? En la Comisaría Central de la Ertzaintza. En la comisaría. No han prosperado, lo cual es más que lamentable. Pero esta es la situación. Es un asunto sin cauterizar. Sigue abierto. Sigue abierto. Lo dejo aquí encima de la mesa a saber lo que va a pasar en el futuro, pero que nadie se extrañe de que en algún momento esta familia acabe derrotada, porque lleva con niños menores, con hijos de, bueno, los que tengan, en una situación absolutamente extraordinaria. Punto. Me quedan 2 minutos, o sea que el siguiente que tiene la oportunidad de decir lo que le convenga. ¿Quieres decir algo? Sí. Yo he querido entender que han puesto denuncias en la Ertzaintza y no han sido tramitadas oportunamente. Eso no puede ser así. Nosotros todas las denuncias que recogemos son tramitadas al juzgado. Probablemente habrá habido elementos o dejación o cosas a mejorar en la investigación de esos hechos que usted comenta, pero indudablemente el juzgado ha tenido que tener puntual cuenta de ello y la Fiscalía también. Era simplemente para aclarar ese punto. Bueno, vamos a acabar con esta mesa. Gracias a las 3 personas ponentes y gracias al público también. Y vamos a pasar a la clausura de estas jornadas con el director de Política, Familia y Diversidad del Gobierno vasco, Ernesto Sainz Lanchares. Gracias.